La Asamblea General de las Naciones Unidas inició su periodo de sesiones. Distintas autoridades mundiales fueron convocadas en Nueva York para pronunciar sus discursos anuales. Esto en el contexto del calentamiento global de nuestro planeta, las relaciones entre las superpotencias y, que duda cabe, la pandemia, que hace un año y medio por lo menos, persiste en todo el globo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abrió la jornada prometiendo que mostraría un Brasil diferente al que se ve en televisión y señalando que en su gobierno no han existido casos de corrupción. Además, habló de la pandemia, las vacunas, temas por los que ha sido muy criticado. De hecho, hay que agregar que en horas de esta noche se supo de un segundo caso de contagio en el grupo de Jair Bolsonaro que estaba en Nueva York. Su ministro de Salud, ni más ni menos, fue diagnosticado entonces con COVID. La comitiva se devolvió a Brasil, él se tuvo que quedar allí en Nueva York. Pero bueno, por otro lado, el presidente del país anfitrión, Joe Biden, se refirió en gran medida a la situación de Afganistán, aunque hizo también una mención muy importante, a la cual hay que tomar mucha atención, a la relación de las potencias. ¿Qué pasa con Estados Unidos y China? Habló incluso que no estamos en Guerra Fría, pero todo nos hizo recordar qué es lo que significaba en ese mundo posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, con un mundo bipolar, un mundo soviético-americano. Claro, eso ya es historia, pero hoy día hay dos potencias que nuevamente compiten, pugnan y ojalá jamás pasen a más que eso. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Una de las voces autorizadas en estas materias en nuestro país, lo que tiene que ver con Naciones Unidas, porque estuvo los cargos más altos de las Naciones Unidas, porque conoce, dada esa situación, Afganistán, y conoce este contexto del cual se está desarrollando esta cumbre mundial. Heraldo Muñoz está con nosotros. Heraldo, buenas noches, gracias por seguirnos. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Matías? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Explíqueme una cosa antes, porque usted ha estado hoy tantas veces, ha trabajado ahí, usted fue subdirector, ¿no? Segundo ahora, Subsecretario ¿no? General Subsecretario a general. cargo del PNUD para América Latina y el Caribe. Aparte de lo que ha pasado hoy día, uno ha visto líderes controvertidos, líderes históricos polémicos, ha visto a Yasser Arafat, vio a Nikita Khrushchev, vio a, qué sé yo, bueno, a muchos, a Fidel Castro, hemos visto a Bukele, hemos visto grandes demócratas también, se ha visto de todo allí. Pero ¿hasta qué punto, cuáles son los límites que pone Estados Unidos o no puede poner ni un límite para que vaya alguien a pararse en ese lugar aunque sea su territorio? ¿Ese territorio de Naciones Unidas, por así decirlo, diplomático, neutral? ¿No se le puede prohibir el ingreso ni poner condiciones de ingreso a nadie? Bueno, se supone que Estados Unidos no puede impedir que algún jefe de Estado o de gobierno pueda asistir a la Asamblea General o a alguna reunión en Naciones Unidas. Lo que sucede a veces es que retardan el otorgamiento de las visas y algunos de los mandatarios no alcanzan a llegar oportunamente. Yeah. Pero efectivamente es un territorio donde la jurisdicción no es de la policía de Nueva York ni de las autoridades de Estados Unidos, sino que es un territorio internacional donde Naciones Unidas tiene su propia policía y por lo tanto no es un lugar donde tenga jurisdicción el gobierno de Estados Unidos. Así que por eso que han llegado tantos mandatarios, algunos de ellos algo exóticos, sí, como Bolsonaro, francamente, que yo encuentro que es una vergüenza para América Latina. Hoy día el titular del diario El Guardian dice un discurso lleno de mentiras, donde defiende supuestos remedios que han sido ya descalificados por las autoridades sanitarias mundiales, donde dice que no ha habido ningún acto de corrupción cuando él y familiares de él están siendo investigados por corrupción, cuando ha atacado a la Corte Suprema. Francamente, y ahora lo que tú acabas de contar, que el propio ministro de Salud dio COVID positivo, bueno, yo creo que es
lamentablemente es un retrato de América Latina que no nos gustaría proyectar. A propósito de los líderes de cada país o jefes de Estado, algunos legítimos, otros que se lo han tomado por la fuerza, el poder, el Talibán, a través de su canciller o jefe de Relaciones Exteriores, ha solicitado, entiendo, a las Naciones Unidas ser recibido. Es decir, ellos sienten que son legítimos representantes de ese pueblo, de ese país, de Afganistán. ¿Cómo se resuelve algo así si es que eventualmente los reciben o no? Bueno, hay un comité de credenciales en Naciones Unidas que tiene que certificar si es que una determinada autoridad o pretendida autoridad efectivamente es el representante del país en cuestión. Es siempre muy complejo. Cuando yo estuve en Naciones Unidas como embajador, yo le decía a los funcionarios diplomáticos, no estemos en ese comité porque es puro lío, ¿no? Pero claro, hoy día la situación en Afganistán es la que conocemos. Un diario, justamente el New York Times, preguntaba cómo va a estar representado un gobierno talibán en Naciones Unidas cuando los talibanes son parte de quienes están en la lista de organizaciones terroristas en el Consejo de Seguridad. De modo que esa es una situación altamente cuestionable. Tengo problema de conexión. Yo lo escucho perfecto, yo lo estoy escuchando perfecto, así que hay un problema con la batería, parece. No, dale nomás, aquí lo escuchamos perfecto. Agotémosla. Muy Hasta bien. que se agote, démosle. Claro. Entonces, pero en definitiva, si es que un país está gobernado por un grupo de personas que tiene control del territorio, que eventualmente es reconocido por algunos otros países, lo que va a suceder es que va a terminar con una representación en Naciones Unidas. Así que yo no descarto para nada que próximamente el gobierno talibán tenga su propio representante. Pasemos a otro tema. A mí, no sé, me dio una sensación de no sé si vuelta atrás en la historia, algo uno cree superado, cuando el presidente Biden siquiera mencionó el que no estamos en Guerra Fría. Claro, hoy día no es el mundo bipolar soviético o norteamericano, es otro contexto. Probablemente China es la potencia la cual tenía en la mente Biden cuando habló. Pero dice que hay un mundo en peligro. ¿Por qué Biden toma la decisión de hablar de un tema como ese en este lugar? Bueno, yo creo que porque en las últimas semanas la tensión ha ido en aumento producto de el acuerdo de la venta de los submarinos nucleares a Australia, conjuntamente con el Reino Unido, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, cuestión que China lo ve como una amenaza directa, y porque se ha rumoreado de que se cambiaría el nombre de la oficina de Taiwán en Washington, que es la Oficina de Intereses Económicos de Taipei, y que sería Oficina de Representative de Taiwán. Entonces, eso, desde el punto de vista de China, significaría que se acaba la política que desde el año 72 Estados Unidos ha reconocido, que es una sola China. Entonces las tensiones han ido aumentando. A propósito, todo este tema de los submarinos va a tener una repercusión muy fuerte en la relación con la Unión Europea, particularmente con Francia, que iba a vender originalmente esos submarinos. Entonces, en este marco de crecientes tensiones que tienen que ver con una cuestión estructural, porque lo que está pasando aquí no es que sean solo la guerra comercial que se desató con Trump y Xi Jinping, ni siquiera los temas de ciberseguridad o de cuestiones de propiedad intelectual. No, el tema es mucho de mayor envergadura, y es cuál es la superpotencia que va a tener la hegemonía mundial. Y hoy día hay dos potencias. Una que es la potencia status quo, que está Estados Unidos, y la otra es la potencia ascendente, que desafía el status quo, que es China. Entonces, por eso que
en este marco de tensiones y con un discurso a propósito del secretario general Guterres, que a mí me gustó mucho, porque habló de que hay una cascada de crisis y en eso hay que focalizarse. Era importante que Biden por lo menos dijera en términos de sus intenciones, otra cosa es la realidad, que no pretende de ninguna manera buscar una nueva guerra fría o bloques rígidos que se enfrentan unos a otros. Yo creo que eso fue positivo, pero otra cosa es la realidad, y la realidad apunta a crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. El propio Xi Jinping aprovechó de hablar el mismo día de manera telemática, iba a hablar el viceprimer ministro, y como el orden de los oradores es de acuerdo al rango, un viceprimer ministro iba a quedar para varios días más, entonces decidió él hablar hoy día y alcanzó a entrar hoy día en la mañana para responderle de alguna manera a Trump y enrostrarle que las intervenciones militares y la construcción de democracia no siempre funcionaban y había que rechazarlas. Entonces, esa tensión está allí, pero yo espero que se canalice por la vía de, al final, de un manejo de esta competencia, porque Biden lo dijo, vamos a competir y vamos a competir fuerte, pero utilizando más las armas de la diplomacia que las armas de la guerra, porque encima de la pandemia, encima de la desigualdad que la pandemia ha revelado, y el secretario general lo dijo muy bien, hay países ricos que no solo han vacunado a la mayor parte de la población, sino que hay multimillonarios que van de exploración al espacio, y en muchos países subdesarrollados o en desarrollo no hay vacunas suficientes para ni 10% de la población. Entonces estamos frente a eso, al cambio climático, a tensiones, a golpes de Estado, como los que han sucedido varios en África o en Myanmar, por ejemplo. Claro. Entonces, es un momento particularmente complejo, difícil, peligroso de la política mundial. Y yo creo que, de alguna manera, los discursos de Xi Jinping y de Biden lo reflejaban, y el del secretario general. Y por último, el presidente Piñera, también de manera telemática, hoy día se refirió, habló, intervino, y se refirió, entre otras cosas, a la pandemia y cómo le ha ido a Chile la pandemia y al proceso constituyente. ¿Estos son discursos más para dentro del país o es para... ¿Cuál es la finalidad política? Usted que ha estado en el gobierno, ¿cuál es la finalidad de ir a hablar de esos temas tan locales, tan domésticos, y todas sus vicisitudes, sus complejidades, ir a hablarlo en una plataforma como esa? Bueno, casi todos los presidentes hablan para dos públicos, el público de la opinión pública mundial y la opinión pública doméstica. De modo que el presidente Piñera trató de presentar las mejores cartas que puede presentar al hablar del manejo de la pandemia y particularmente la vacunación, y el hecho que el 87% de la población en Chile ya tiene las dos dosis de la vacuna. Y luego habló de los otros temas más de discurso al interior. De modo que fue, yo creo que un equilibrio. No tenía mucho que presentar a la arena internacional. Lamentablemente Chile, bajo su gobierno, ha sido acusado y con evidencia por violaciones a los derechos humanos. Eso es algo que se tendrá que recuperar a futuro, que Chile sea siempre un país con un compromiso inclaudicable con la democracia y los derechos humanos, y no existan graves violaciones a los derechos humanos, y ese era evidentemente un asunto sobre el cual no podía hablar en la arena internacional. Así que yo creo que es un balance donde muchos de los mensajes fueron mensajes internos respecto a la convención particularmente. Heraldo Muñoz, muchísimas gracias como siempre de conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Matías, y a ustedes. Gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa, espérenos, ya volvemos. De inmediato revisamos las informaciones más relevantes del día con David Maldonado. Muchas gracias, Matías.
Y esta jornada de miércoles, se votará en la Comisión de Constitución el proyecto del cuarto retiro del Fondo de Pensiones, situación que generó diferencias en el Congreso. Este miércoles será la votación en particular del proyecto que busca permitir volver a sacar dinero de las AFP, aunque en el Congreso algunos ven con mejores ojos aprobar la ley corta de pensiones en lugar del retiro de fondos. Mientras que para otros parlamentarios esta ley solo sería un método para frenar el cuarto retiro. 93 votos son necesarios para aprobar el proyecto, los cuales aún no están asegurados si podrán en tensión al Congreso a momento de la votación. Algunos diputados de oposición esperan que de aprobarse el proyecto del cuarto retiro, este sea sin letra chica y en un solo pago. Son debates distintos, uno se está dando ya en la Comisión de Constitución, ¿verdad? Y esperamos que se apruebe en particular el día de mañana y pase rápidamente a la sala, donde yo creo que van a estar los votos. Creo que los votos, la intención de la mayoría de los miembros de la Comisión están por aprobar el cuarto retiro y esperamos que el presidente de la Cámara de Diputados, así como estuvo tan presto para ponerlo en tabla la semana pasada, lo ponga rápidamente en la sala a discusión. Mire, yo voy a votar a favor del cuarto retiro, es una decisión que yo tengo tomada hace mucho rato. Lamentablemente el gobierno en este proyecto no hace nada por hacer una modificación contundente que a nosotros nos hiciera cambiar de opinión. Estamos convencidos de que el proyecto del cuarto retiro está destinado a morir. Si no es en la Cámara de Diputados, será en el Senado de la República. A todos nos habría gustado que se aprobara la ley larga de pensiones. Lo que se está haciendo igualmente es positivo. Es una buena noticia para más de 500.000 personas y justamente los más vulnerables. 1.100 millones de dólares es el costo de la ley corta de pensiones enviada al Congreso. Un gasto permanente que el gobierno busca financiar a través de la eliminación o reducción de algunas extensiones. Eliminar la franquicia de IVA a la construcción es una de ellas. Una modificación que, alertan desde la Cámara Chilena de Construcción, elevará el valor de las viviendas, sobre todo para la clase media. Está vigente desde 1959 y se le atribuye el éxito del desarrollo inmobiliario en Chile. Las viviendas DFL2 cuentan con una serie de beneficios tributarios para constructores y propietarios. Por ejemplo, los ingresos derivados de su arriendo están libres de impuesto a la renta, una exención que el gobierno busca acotar para así recaudar nuevos recursos y financiar la ley corta de pensiones. En este caso es reducir ese beneficio, de hecho eliminarlo, para aquellas personas que tengan una tercera, cuarta o quinta vivienda. Al fin de este beneficio tributario se suma la eliminación del crédito IVA a la construcción, una medida que involucra las viviendas cuyo costo de edificación no supere las 2.000 UF. Término de la exención que podría recaudar más de 600 millones de dólares, pero que muchos advierten tendrá consecuencias directas en el valor de las propiedades. Lo que es seguro es que la eliminación de la exención aumenta los costos de construcción, lo que obviamente presiona al alza el precio de las viviendas. Cuando hablamos de IVA, estamos hablando de un impuesto que grava el consumo y por lo tanto siempre sabemos que cualquier intervención a nivel de IVA puede tener una cierta repercusión en el precio de los productos. Alzan el costo de las viviendas que el gobierno también asume sea una de las consecuencias. Eso podría afectar a viviendas de menos de 2.000 UF, pero tenemos otras herramientas para poder favorecer la compra de esas viviendas, como son los subsidios directamente, los subsidios sociales para la adquisición de esas viviendas. El gobierno además propone crear un impuesto del 5% a las ganancias de capital, que las herencias y donaciones de beneficiarios de seguros de vida también tributen y el final de las exenciones a la prestación de servicios. Sin embargo, se aclaró que el transporte, educación y salud seguirán sin pagar impuesto y también las personas que emitan boletas de honorarios. Solo estarán grabados los servicios ofrecidos con factura. Si yo tengo una empresa consultora y hago consultoría en estrategia, recursos humanos, procesos, en fin, sí voy a tener que decir, mire, si mi servicio cuesta 100, entonces voy a tener que adicionar un 19% de IVA. Modificaciones con las que el gobierno busca recaudar un poco más de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, hay consenso en que habrá impacto en los consumidores. La eliminación del crédito especial a la construcción,
podría tener un efecto de alza de precio y por lo tanto puede terminar afectando al contribuyente de a pie, como se dice, y lo mismo puede pasar con el IVA a los servicios. Cambios al sistema tributario que tendrán que ser aprobados por el Congreso y que buscan reunir nuevos recursos y financiar de forma permanente la mejora a las pensiones de cerca de 2 millones de jubilados en el país. Cambiamos de tema. ¿Cómo debe ser reemplazado Rodrigo Rojas Vade? Aún no hay respuesta, pero la posibilidad de hacer una reforma constitucional que permita su salida sumó adeptos en la Convención y también en el Congreso. No hemos barajado nuevas posibilidades. Hay que ser muy responsables, hay que ser muy cuidadosos. Estamos a la espera de las medidas que tome la mesa. Estamos todavía a la espera de que podamos aprobar nuestro reglamento para ver cuál podría ser una eventual forma de reemplazo. La polémica renuncia de Rodrigo Rojas Vade es sinónimo de incertidumbre a la Convención Constitucional. ¿Podrá hacerlo? ¿Bajo qué mecanismo? Si se estableciera una forma de salida, ¿debe ser reemplazado? ¿Quién sería su eventual sucesor? Preguntas que por ahora no tienen respuesta debido a que la Constitución no contempla un mecanismo de renuncia o reemplazo, aunque una propuesta ha sumado apoyos. Eso tiene que ser una reforma constitucional. No puede haber una salida administrativa a esto. O sea, tiene que haber un mecanismo que permita que una persona que no puede continuar pueda retirarse. Queremos que exista la forma en que pueda ser reemplazada la persona que de aquí salga, que no se pierda el quórum de los 155. Precisamente la presidenta del Senado, Jimena Rincón, presentó una reforma constitucional que permitiría la renuncia y reemplazo de un convencional. Se permitiría la renuncia, según el escrito, cuando hechos graves afecten el desempeño del constituyente o se ponga en riesgo la legitimidad de la convención y así lo determine el Tribunal Calificador de Elecciones. Se establece además que el reemplazo será la persona del mismo sexo que le sigue en la votación perteneciente a la misma lista electoral. Si no hay candidato del mismo sexo, la vacante será ocupada por quien tenga mayor votación. Lo que hemos hecho es facilitar la posibilidad de que esta salida sea verdadera, sea efectiva y no una mera declaración. Iniciativa que generó diversas reacciones al interior del Parlamento debido a los conflictos que podrían surgir en la Convención por una norma emanada del Poder Legislativo. Ese tema debe ser resuelto por la propia Convención Constituyente. Debiera poder resolver sus problemas autónomamente. La posibilidad de reemplazo generó rechazo específicamente en la UDI, donde aseguran que no se requiere reforma porque la norma constitucional es clara. Que aquí no hay ningún tipo de vacío legal. Lo que hay por algunos es un intento de aprovechar la renuncia del constituyente para poner a otra persona a su arbitrio, otra persona que les convenga. Dejar un vacío ahí creo que sería el peor camino. Creo que tenemos que hacer una ley corta que resuelve ese problema. Iniciativa que también fue comentada por el gobierno en voz del ministro de la SECPRES y de Justicia, ambos con opiniones distintas respecto de la propuesta de una reforma para viabilizar la renuncia y reemplazo del constituyente Rojas Vade. Una reforma constitucional quizás sea el camino más adecuado para solucionar problemas como este que se ha producido a propósito de la renuncia a un convencional. ¿El gobierno entonces apoya la necesidad de hacer una reforma para resolver este caso? Yo creo que sí. No nos corresponde a nosotros tomar una decisión al respecto. Obviamente el órgano legislativo tiene todas las facultades. En tanto, la Convención Constitucional comenzará la votación de sus indicaciones de reglamento este jueves y viernes y se espera que el 1 de octubre se despache la totalidad de las normas donde podrían incluirse mecanismos de renuncia y reemplazo motivados por el complejo caso de Rodrigo Rojas Vade. Y la jornada de este martes se reportó la positividad más alta de septiembre, dada especialmente por el alza de casos en el norte del país. Se prevé un aumento de contagios en las próximas semanas, pero ¿cómo reducir el riesgo de infecciones? ¿Qué medidas sirven? Los detalles en la siguiente nota. En más de 1 año y medio de pandemia en Chile hemos aprendido tantas cosas sobre el coronavirus y tantas otras nos hemos dado cuenta en el camino que no son tan efectivas para prevenir el contagio. Llegar a la casa, sacarse los zapatos, sacarse la ropa, quedarse y prácticamente echar a la ducha, guardar la ropa en una bolsa. Cuando llegaba la mercadería, como empezar a limpiarla y echarle gel. Dejé de usar el amonio, que regábamos casi la casa con amonio. Ahora estamos regando las plantas no con amonio. Llegar y todo, o sea, la ropa toda al lavado y uno a ducharse. Otro ejemplo, los túneles sanitizadores que se multiplicaron en diversos comercios del país y que finalmente nada ayudaban a desinfectar. Lo cierto es que hubo varios mitos relacionados al coronavirus y aún quedan algunos. Encuentro que esto igual ayuda, ¿cachai? Porque igual tenéis como una barrera
entre personas. Al principio se puso, no sé si habrá dado resultado o no, pero gracias a Dios no ha pasado nada. Estas barreras no necesariamente evitan el contagio. Según una de las expertas de mayor renombre en transmisión viral, Lindsay Marr, las filas de protectores de plástico pueden cambiar el flujo de aire en una habitación y generar zonas muertas, en donde se acumulen los temidos aerosoles que contiene el SARS-CoV-2. Sin embargo, para especialistas chilenos, sigue siendo una medida eficiente. Eso puede obviamente mitigar el impacto, sobre todo cuando la mica cubre todas las superficies de contacto entre una persona y otra. Muy bueno entonces que uno limpie la mica después con puede ser por ejemplo con alcohol. ¿Qué pasa con la desinfección de zapatos antes de ingresar a un lugar o con la limpieza de la mercadería? No funciona porque el COVID es una enfermedad viral, infectocontagiosa, humano a humano a través del aire. Por lo tanto, si bien es cierto, hay algunas partículas virales que pueden persistir en el ambiente un buen tiempo, requieren que haya una cierta movilidad de flujo para que eso infecte a otra persona. Incluso según los especialistas, la toma de temperatura exigida en todos los ingresos no es tan efectiva para detectar a posibles contagiados. No tiene ninguna utilidad. No la tuvo, lo sabemos que no la tiene desde el principio de la pandemia, digamos, porque la gran mayoría de la gente contagiada está asintomática y por lo tanto afebril. Es una medida demasiado gruesa. Quiere decir que solo detectas a alguien que está muy enfermo. No detectas a los asintomáticos. Lo que sí funciona es lo que ya hemos escuchado y repetido varias veces: la distancia social y el lavado constante de manos, sumado a una buena mascarilla. La mascarilla tiene esta doble ventaja, que me protejo, pero además protejo a los demás. Entonces, la mascarilla es fundamental y lo seguirá siendo por ahora. Otra medida esencial es la ventilación con la regla 2-3-30, es decir, abrir 2 ventanas o puertas en lugares opuestos 3 veces al día por al menos 30 minutos. Vamos con las informaciones policiales con Rodrigo Pérez Moena. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a revisar las principales informaciones. Comenzamos con esta denuncia realizada por una pareja lésbica, una agresión de la que fueron víctimas durante este pasado fin de semana en un hotel en la comuna de Santiago. Esta denuncia fue conocida por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual durante estas últimas horas. Se trata de 2 mujeres de 20 y 26 años, quienes habían ido el pasado 17 de septiembre hasta un hotel en horas de la noche, y horas más tarde una de las mujeres salió a buscar un pedido de comida de sushi y aquí una de ellas fue agredida. No solo eso, también insultada por uno de los trabajadores de este recinto. Según el relato que ella contó a nosotros de manera exclusiva, esta mujer fue golpeada con palos y también con botellas. Fue incluso llevada hasta la habitación donde estaban, y no solamente eso, porque su pareja también fue agredida y una mujer también que estaba en este mismo hotel comenzó a agredir a esta pareja lésbica. 2 personas que estaban también en este mismo recinto salieron de una habitación y comenzaron a agredir a estas mujeres. Quedaron con varias lesiones. Llamaron a carabineros para hacer la denuncia, pero tanto la pareja como también las personas de este recinto fueron detenidas. Una situación que califican como inaceptable. Incluso el propio Movimiento de Integración y Liberación Homosexual aseguraron que van a presentar una querella contra carabineros por no haberse actuado según las víctimas de manera adecuada en este procedimiento. Tenemos algunas declaraciones sobre este caso bastante complejo. Las vamos a pasar a revisar a continuación. Lo único que yo veía que él llegaba y me decía: ahora las vas a pagar, maricona, te vamos a matar. No siento miedo, siento más como que quiero que se haga justicia y para que no le pase nunca más a nadie. Porque igual siento que si hubiésemos sido hombres no nos hubiese pasado. Esto de los funcionarios del hotel continuaron también golpeando a estas mujeres hasta que llegó Carabineros. Carabineros concurrió al lugar, encontrando un grupo de personas que se acusaban mutuamente de agresiones, por lo que todos fueron trasladados a la unidad y luego a un centro asistencial para constatar lesiones. Revisamos otras informaciones. Durante estas últimas horas, un hombre de 34 años fue baleado al interior de su domicilio. Su pareja también fue agredida. Todo esto ocurrió en una vivienda ubicada en Martínez de Rosas con Libertad. Según lo que indicaba la víctima Carabineros, una turba de aproximadamente 10 personas llegó hasta este lugar, un sitio donde residen cerca de 12 familias de nacionalidad peruana, y comenzaron a agredir a una de estas personas y también a su pareja. Balearon
en una de sus piernas a esta víctima y después estos sujetos se escaparon con rumbo desconocido. Se está indagando las circunstancias exactas de toda esta situación, se está viendo algún eventual ajuste de cuentas. Lo cierto es que hasta el momento no hay personas detenidas en torno a este hecho y Carabineros estuvo realizando varias diligencias durante las últimas horas con el fin de esclarecer aún más este homicidio frustrado en la comuna de Santiago. Tenemos también algunas declaraciones en torno a este procedimiento. Estas declaraciones son por parte de vecinos. Ellos están bastante preocupados por situaciones de violencia que se han registrado en el barrio, según lo que nos indicaban. Pues la verdad últimamente ha estado muy peligroso. La zona, pues en las noches, en las esquinas, están por lo menos las personas que venden drogas. Por lo menos en la esquina de allá, en la de Esperanza y Libertad, full de personas. Ahí de repente hay muchas peleas y la policía de repente no quiere llegar, llega cuando hay personas fallecidas y está todo colapsado. Se espera que Carabineros entregue alguna declaración durante la jornada de este día, ¿no? Y tanto el hombre baleado como su pareja se encuentran, eso sí, sin riesgo vital, según la información actualizada en torno a este caso. Muchas gracias, Rodrigo, por ese informe. Vamos a una pausa y volvemos con más noticias. Internacional. Regresamos a medianoche con noticias del mundo. El volcán Cumbre Vieja mantiene a toda la población de la isla de La Palma en alerta. Ya lleva 2 días en erupción, destruyendo viviendas y provocando la evacuación de miles de personas. Preocupación, alerta e incertidumbre. Esas son las palabras que describen lo que se vive hoy en la isla española de La Palma. Nos dijeron que saliéramos de nuestra casa porque había una posible erupción. Así que para asegurarnos nos pidieron que nos fuéramos al menos por un tiempo. La verdad que es una desgracia ver a la gente perdiendo todas sus propiedades. Una tragedia que no se detiene. El volcán Cumbre Vieja está en erupción desde el domingo, amenazando a las 85.000 personas que viven en la isla. En un principio, la lava avanzaba a 700 metros por hora y ahora lo hace a 300. Sin embargo, la disminución de la velocidad no la detiene y arrasa con todo lo que haya en su camino. Este volcán tiene 9 bocas eruptivas de las que emana lava y actualmente ya son 4 las que están activas y dejan caer magma. Es una erupción que técnicamente se denomina fisural, ¿ya? Es decir, no es un solo cráter el que entra en erupción y por donde sale emitido el material, sino que más bien es una línea, por así decirlo, con diferentes puntos de emisión. Pero sería más violento aún si este material no saliera y no se generara lava, sino que se rompiera, se acumulara y luego los gases al interior transformaran todo ese material en ceniza volcánica. Imágenes impresionantes que ya dejan un centenar de viviendas destruidas y a más de 6.000 personas evacuadas. Y ya 103 hectáreas de la isla han sido arrasadas con la erupción. Estamos con nervios, estamos sacando lo más esencial, los colchones, la nevera. Y un poquito así tener más que sea algo. Usualmente en este volcán las erupciones han durado semanas a meses, ¿ya? Así que probablemente esto va a continuar. Puede que disminuya un poco la intensidad, que usualmente al principio, donde hay mucho gas acumulado, como que eso acelera un poquito el proceso, pero esto seguramente va a continuar en los próximos días y semanas. Sin embargo, las autoridades españolas han llamado a la calma y aseguran tener controlada la situación. Su seguridad está garantizada. Tenemos un despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también de las Fuerzas Armadas, que están haciendo un trabajo extraordinario para la tranquilidad y la seguridad de todos. Una escena que España no veía hace medio siglo y que hoy tiene a toda la comunidad de La Palma en alerta frente a lo que pase durante las próximas horas. Dejamos hasta aquí este bloque informativo. Volvemos contigo al estudio, Matías. Bien, David, muchas gracias. Buenas noches. Y nosotros nos vamos a la pantalla principal de nuestro estudio. Y allí revisamos el portal de noticias 24horas.cl,
que en este momento tiene destacada la noticia de una nueva baja en el gabinete del presidente argentino Alberto Fernández, en este caso el secretario de Medios, quien presenta su renuncia. Sabemos que la semana pasada estuvo marcada por renuncias que generaron una tensión muy grande al interior del oficialismo trasandino, que de alguna manera fue aplacada con un cambio de gabinete. Ahora se produce esta información. Detalles en 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy, ya miércoles 22 de septiembre. Santiago tendrá cielo despejado y una máxima probable de 17 grados. En tanto, Osorno, en la región de los lagos, tendrá chubascos y 14 grados como máxima probable. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención. Los dejamos invitados a que siga atentos a la pantalla de TVN y Canal 24 Horas y todas las plataformas para estar siempre al día. Muy buenas noches y gracias por venir.